Bueno, ahora hace un tiempo que no charlamos con él, hace más de un mes, y no hablar de la tercera edad y no hablar de los jubilados en Argentina durante un mes es muchísimo tiempo. Y es muchísimo tiempo porque pasan muchísimas cosas y a decir verdad no es uno de los temas más instalados en la agenda, el tema de la tercera edad. Por eso, como siempre, estamos comunicados con el defensor de la tercera edad, nuestro amigo Eugenio Semino. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Qué gusto poder saludarlos. El gusto es mío, Eugenio. Bueno, tengo cantidad de temas porque como decía recién, hace más de un mes que no charlamos. Primero, me parece que es un tema urgente, es el tema de la segunda dosis Así de las vacunas contra el coronavirus. Hace un rato pasamos en el programa unos audios de Fernán Quirós y también de Carla Bisotti hablando de ese tema, pero me parece que no se le da la importancia que tiene si se da tarde la segunda dosis de la vacuna, fundamentalmente de la Sputnik. ¿Es así? Sí, de cualquier vacuna, pero me parece que acá lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, es política mata ciencia. Y en una situación de pandemia es tal vez lo peor, porque tienen que convivir ambas disciplinas y tienen que racionalmente interpretarse mutuamente, cosa que acá no pasa, y entonces sorprende respuestas que da la autoridad sanitaria, es decir, la ministra de Salud, frente a situaciones muy definidas. Eh, Primero, todas las vacunas que se utilizan en Argentina son de doble dosis, es decir, Ujú. no existe lo que pretende instalarse que con media vacuna hay inmunidad. La cuestión central es que fue esa una estrategia utilizada cuando inclusive no estaba la variante inglesa, Y la todavía Delta, ¿no? estábamos, claro. No, Ujú. la delta es la variable india. Ajá. La secuencia es la siguiente. La primera etapa de la enfermedad COVID la vimos a partir de la variante de Wuhan, de la India, de China, perdón, Ujú. eh, que luego se extinguió y quedó perviviendo lo que se llama la variante de Nantes o la variante de Gran Bretaña. Ujú. La diferencia es que la variante de Gran Bretaña es un 60-70% más, genera más contagiosidad y más agravamiento en términos de haber cuando uno ha adquirido la enfermedad. Ujú. Que es la que hoy está dando vueltas por el mundo. Sintetizo, hay muchas otras variantes. Ujú. Hemos conocido la de Manaus, la llamada Lamba, que es la variante andina acá en América, que son variantes en observación. Ujú. Pero la que apareció últimamente, cuando estaba esa variante reinando en los países del mundo, lo que se generó es la estrategia de una rápida vacunación, aunque más no fuere con una dosis para cortar los circuitos de circulación. Ujú. Esto es lo que hizo con Oxford AstraZeneca, Gran Bretaña fundamentalmente, y Ujú. tuvo un logro más que importante. Ahora, cuando es más, Gran Bretaña llegaba ya a su cometido,
y se iban a abrir todas las actividades el día 21 de junio, se registró, Gran Bretaña bajó de 60.000 casos por día a 1.000, con la estrategia de la vacunación de Oxford-AstraZeneca, expandiendo una sola dosis y después completando con la segunda dosis al tiempo. Ahora, cuando iba a ocurrir esto, pasaron de esos 1.000 casos a los cuales habían bajado, estoy hablando 2 semanas atrás, sí, a 7.000 casos. Y ahí es donde se observó que estaba ya en circulación la llamada variante Delta o variante de la India, que ya está circulando en 70 países. Es más, hubo brotes en países que ya estaban totalmente liberados, como Israel. ¿Qué particularidad tiene esta variante? A su vez, mucho más contagiosidad que la que reinaba hasta este momento, que era la británica, y por otra parte, mucho más letalidad. Es decir, y acá el problema a observar, que ha llevado a que ya se esté hablando de una tercera dosis de las vacunas, inclusive concretamente hay un trabajo ya publicado de la tercera dosis necesaria de la vacuna de Pfizer, que son vacunas de ARN mensajero que son de un nivel de eficacia mucho mayor a las que estamos utilizando nosotros. Tienen más de un 90% de cobertura, de generación de anticuerpos. Ahora, ¿qué está pasando en Argentina? En Argentina tenemos 3 vacunas, Sinopharm, que tuvo ya las 2 dosis aplicadas en términos prácticamente de protocolo. Luego tenemos Covishield, o concretamente es Oxford-AstraZeneca, que tenemos conjuntamente con Sputnik un criterio de aplicación muy particular que se llama criterio de aplicación a 90 días por el principio de analogía científica, que se aprobó directamente desde el COFESA, del Comité Federal de Salud, y desde el Ministerio de Salud de la Nación. Esto llevó a que, tomando la experiencia de la vacuna Oxford-AstraZeneca, que había dado una cantidad robusta de anticuerpos a 90 días sin la segunda dosis, se hizo extensivo por analogía a las otras 2 vacunas. Todo esto era razonable hasta la aparición de la variable Delta, la cual de la variante Delta, la que estamos mencionando. Porque, ¿qué pasa con esta variante? Y esto es de hace 3 días, inclusive del Gamaleya, el fabricante de la vacuna Sputnik. Sí. Tanto Gamaleya como Oxford y los propios chinos han ratificado que tiene eficacia la vacuna frente a la nueva variante con las 2 dosis. Con una dosis de cualquiera de las vacunas, la variante Delta hace bajar la eficacia a la mitad. Vale decir que las vacunas que tenemos acá son del 76 al 80% prácticamente de eficacia. Frente a esta variante tienen un 30 y pico, 40%. Y bueno, acá estaría...
estaría es el tema, justamente, ¿no? claro, acá estaría el problema, porque bueno, ayer decía, Bisotti decía que se va a dar la segunda parte de la Sputnik, que se está esperando, que tenemos prioridad, que Argentina tiene prioridad, y Fernán Quirós decía que por ahí se tendría Sí, que estar investigando que dar como segunda variante otra vacuna seguro. porque no están llegando, ¿no? Sí, eso ya se está, inclusive hay varias investigaciones en España y en otros Ujú, países de la combinación de vacunas. ujú, Lo que más se aproxima a poder resolver el problema es la vacuna de CanSino, que es ujú, la vacuna del canadiense China, ujú. que tiene un componente muy similar en su plataforma a la segunda dosis de la vacuna Sputnik. Ujú. Acá hay un tema central y es más, a mí me llama mucho la atención porque México, que está en un problema similar con la vacuna Sputnik, ha hecho un Ujú. fortísimo planteo al fondo de inversión ruso ante el incumplimiento de entrega de la segunda dosis, Dosis, claro. mientras que acá las autoridades es como si pidieran por favor, ¿no? Es más, se Sí, sigue elogiando al incumplidor, ¿no? no, claro, por lo menos Bisotti era lo que decía ayer. Ahora, según Quirós, le prometieron que venían alguna segunda dosis ahora entre jueves y viernes, mañana y pasado. Así que dependemos de eso. Lo extraño, Eugenio, y creo que por eso vos saliste estos días a pedir la urgente vacunación, es que no se haya aprovechado el tiempo por ahí para ir viendo, ya que hay en otros lugares, y estudiando si no se puede meter alguna otra vacuna, ¿no? Claro Como que no que, fue mira, prioritario eso. no, Mm, pero por eso te digo, es decir, acá lo que debiera tomarse decisiones en términos que ya tenemos casos de variante Delta en el país, no hay seguimiento seriológico, hay muy pocos testeos. Vos imaginate que en Gran Bretaña, para llegar a esta conclusión y parar la apertura por un mes y demás, se hacen 1 millón de testeos por día. ujú, Acá hemos tenido ayer 48.000 testeos. mm, claro. Y no solo por el tema, ya el testeo no es solo por la detección y el aislamiento, no, es porque hay que hacer el seguimiento seriológico de qué tipo de variante tiene la persona infectada. Ujú, Porque cuando vos ya detectás 2 o 3 casos, como ya ocurrió, es muy probable que estén circulando muchos más y esto tiene un efecto multiplicador monumental. Es decir, es ujú. el 70% más contagioso que la variante británica, que es la que tenemos hoy. Claro. Entonces, Ahora sí, lo que vos decís de los testeos, hay como una decisión, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, de no testear. así es, Justo estábamos viendo las estadísticas que se testeó lo mismo en la provincia que en la ciudad, más o menos, 4 millones y pico de testeos, pero ellos claro. son 17 millones. Quiere decir que ahí es como que no quieren testear por ahí para que haya menos Y casos, ¿no? No porque, sé. sí, Sí, exactamente, porque por eso decía que cuando la política se superpone a la ciencia, claro. es donde entramos en una situación de caos. Y por otra parte, Roberto, y esto es para que tengamos todos muy en cuenta, están bajando los casos, descendió la curva, todo esto muy bien. No Ujú. creamos que se terminó la pandemia. No, no, claro. Es Ujú. decir, la variante que yo menciono está hoy circulando en 60 países. Los países
que están vacunando, incluido Argentina, con muy poca vacunación, pero son solo 20 actualmente, por lo cual estamos en una dimensión muy particular de ver cómo se sigue esto. Hoy los países que ya tienen sobrante de vacuna, las potencias, van a tomar y están tomando recaudos en términos de repartir y distribuir vacunas en defensa propia, porque obviamente si no se cierran mercados, la propia estructura económica a nivel mundial tiembla. Pero lo cierto es que nosotros somos el 8º país más contagiado del mundo y uno de los que tiene una tasa de mortalidad, el segundo después de América en cantidad de fallecidos. Por lo cual me parece que hay que tomar muy en serio esto, y estas cuestiones que dice la ministra, que la vacuna no vence y demás, primero, todo material biológico tiene vencimiento, como lo tiene cualquier medicamento. En cuanto a los anticuerpos, lo único que está comprobado, según la revista Lancet hasta hoy, es que con una dosis hay seguridad de mantener un nivel adecuado en los primeros 2 o 3 meses, pero después se desconoce. Por lo cual es imperioso, porque lo están diciendo los mismos fabricantes. Lo que a mí me llama la atención, porque Gamaleya dijo lo de la necesidad de las 2 dosis, cuando recordemos que Bisotti, cuando todavía no era ministro, trajo la idea de la vacuna Sputnik Light, que esto le costó que la tuvieran callada durante algún tiempo. Así que me parece que hay que dejar estos desaguisados. Se está pensando la vacunación, como lo dijimos desde el inicio, en términos de lo electoral, y esto es realmente lo que hay que evitar hacer, ¿no es cierto? Está muy claro. Te cambio unos minutitos de tema. Se viene fin de mes, se cobraría, los jubilados cobrarían el segundo aumento del año, 12,12%, y habría un bono. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Porque haciendo números a uno le da que se ha perdido, que los jubilados han perdido el año pasado poder adquisitivo, ya venían de perderlo hace 3 años, 4 años, y ahora parecería que se quiere compensar a las mínimas solamente con un bono, que sabemos que eso después no continúa, ¿no? Efectivamente, mira, en los últimos 3 años y medio, respecto al nivel general de inflación, los saberes perdieron un 30%, los saberes de los jubilados, respecto a nivel general. Respecto a lo que es canasta del jubilado, que incluye vivienda, perdieron el 40%, exactamente el 39%. La nueva fórmula, que supuestamente iba a recomponer los saberes, que rige a partir de diciembre, bueno, esto no ocurrió. Volvemos a perder en el primer semestre frente a la inflación, y por otra parte mostró que era absurda la fórmula, como muchísimos lo dijimos en su momento, porque es una fórmula que carece de cláusula de garantía automática frente a la inflación. Claro. Por lo cual, lo que vamos viendo que no solo los saberes jubilatorios, el salario real está perdiendo. Claro. Es más, las paritarias del primer semestre, que estuvieron en el orden del supuesto 30% en relación al 29% de inflación que establece el presupuesto nacional, hoy están siendo revisadas, y están siendo revisadas, impulsadas por el propio Poder Legislativo, que fue la que rompió la barrera de esos 30 puntos
los miembros de la Cámara de Diputados y de Senadores, fijando el 40%, y de ahí vemos que los gremios grandes están en el 45%, y el jubilado queda fuera de todo debate y se le sigue ofreciendo bonos que, como ocurrió en abril y mayo, terminan desaparecidos en términos de mantener la calidad de vida, porque son simbólicos nada más, son una gran mentira. Y es más, este gobierno, como los anteriores, con los adultos mayores lo que hacen es repartir limosna en lugar de derechos, ¿no? Es decir, no hay salida así, es gravísimo. Yo acabo de denunciar precisamente ayer se está celebrando el Congreso Mundial del Envejecimiento y acabo de denunciar el apartheid etario en Argentina, que tiene que ver con estos dos temas que hablamos, el tema sanitario y el tema económico, el tema de los saberes, y un tercer tema que es el edadismo social, ¿no? Es decir, es una sociedad que ya a través de sus dirigentes se ha despreocupado de la vida del envejeciente, ¿no? Es decir, y es más, Roberto, lo corroboramos desgraciadamente diariamente, que no hay una sola temática en términos de la agenda política referida a estos temas. No, está muy claro. No está puesto en la agenda para lo electoral, aparte, ¿no? Se discuten cantidad de cosas que tienen que ver con el tema económico y otros temas, pero no se discute la agenda de los jubilados. Y como decimos siempre, creo que eso es lo más grave, ¿no? Porque también unos... Y por supuesto hay que denunciar, como lo haces vos, como lo hacemos acá siempre, al Estado, porque es el que tendría que garantizar que por lo menos tengan dinero para vivir los jubilados. Seguro. Pero después hay una desatención de toda la sociedad, ¿no? Porque inclusive en las jubilaciones le han hecho creer a la sociedad que no es un derecho, que no es gente que ha trabajado, que da lo mismo si la gente trabajó o no trabajó, y que, bueno, que más o menos sería como ya ir con un sueldo universal, ¿no? Que da lo mismo trabajar que no trabajar. Efectivamente, y vos fijate que hay un tema central, que nadie habla de del financiamiento del sistema. Claro. Y seguimos teniendo un 40 o más de trabajo no registrado, cosa no nueva, porque siguen bajando contribuciones patronales. Digo no nueva porque de Cavallo para acá sigue siendo exactamente la misma política en seguridad social, ¿no? Es decir, es un problema ya de vieja data y que ahora se ha hecho realmente terminal y dramático por el contexto al cual aludíamos, ¿no? Es decir, cuando yo en la exposición en el Congreso señalaba que en definitiva la COVID es simplemente un emergente en términos de lo sanitario, de un desastre que se vive, porque inclusive no se está evaluando ningún tipo de seguimiento respecto a las patologías que habitualmente tenemos, las comorbilidades, las consecuencias de la enfermedad aguda COVID. No hay quien responda a esto. A esto se suma algo que no se habló en Argentina, reaccionamos desde las sociedades científicas. Hace 4 días la Organización Mundial de la Salud, que fue casi tan desastroso como el gobierno argentino en el tratamiento de la pandemia, impulsada por la industria farmacéutica, sacó una resolución declarando a la vejez como enfermedad. Un concepto
que se viene desterrando desde mediados del siglo XX y que se reimplanta en pos de asegurar el gran comercio de los fármacos, ¿no? Claro. Si vos por ser viejo sos enfermo, los estados no te tienen que proveer de un buen pasar o de comida, sino de medicamentos, ¿no? Claro. Que por eso nuestros políticos siempre, cuando hablan, no, pero le dimos medicamentos. Claro. Evidentemente, como nuevamente hoy, y un día cuando tengamos tiempo, sé de la brevedad de nuestra disponibilidad hoy, pero la llamada soberanía sanitaria de la cual se está hablando, hay sugestivamente impulsores muy concretos que son parte de los llamados la industria del medicamento, ¿no es cierto? Que hoy tienen grandes dificultades para cobros por parte de privados y obras sociales, y se quieren asegurar lo que el Estado siempre les puede proveer, ¿no? Está muy claro. Es decir, siempre buscar no el bienestar, y en este caso de los jubilados, sino buscar cómo hacer negocio, porque el bienestar justamente de los jubilados se garantizaría con buenos salarios, ¿no? Así es. Y creo que no decir que es una enfermedad, y sí, creo que da para ir a muy atrás, inclusive con otras cosas que se decían que eran enfermedades en el siglo pasado. Efectivamente, Claro. efectivamente. Así que, Toda discriminación precisamente se consideraba una como enfermedad, ¿no? Claro, está. Eugenio, yo como siempre te agradezco mucho por la comunicación, y Al este contrario. tema lo vamos a seguir porque, bueno, ahora me sorprendió esta resolución de la Organización Mundial de la Salud, y creo que hay mucho para hablar de esto, así que muy pronto nos volvemos a comunicar, ¿eh? Muy agradecido, un fuerte abrazo y el mejor deseo, y a cuidarse. Gracias, un abrazo grande, Eugenio. Hablábamos con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, y uno se queda con muchas cosas para reflexionar, ¿no? Esto de que la vejez, yo estoy en esa etapa, sea una enfermedad, y da para preocuparse, ¿no? Es decir, no que sea, que lo diga la Organización Mundial de la Salud.